Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí. Hoy es un tema que quería traerles desde hace varios años ya, porque me imagino que a ustedes les ha pasado como a mí que cuando uno, digamos, bueno, a veces hay ciertos contenidos que consumen en redes sociales, llámese de crianza, de pareja, de cualquier tipo de relación social, a veces hay gurús, entre comillas, entre unas grandes comillas, que dicen, ay, ¿cómo puedo tener una relación de pareja sin apegos? ¿Cómo puedo tener una vida personal sin apegos? ¿Cómo puedo criar hijos que no sean apegados a mí? Y siento que eso nos ha vendido una mala publicidad sobre el apego, ¿no? Creemos a veces equivocadamente que el apego es algo malo, que el apego es el enemigo, que casi que no tengo que tener apego por nadie en ninguna relación, como si ese fuera el problema de todo, ¿no? Y pues digamos como entendiendo más esto, en estos últimos años me he dado cuenta que a veces se tiende a tergiversar o confundir porque se cree que apego y dependencia son lo mismo. Por eso me parecía bueno, digamos, hacer este espacio de hoy que vamos a hablar de apego en la crianza, entendiendo un poco más esto en la crianza. En realidad se puede, por ejemplo, criar hijos sin apegos, es malo que tengan algún apego hacia mí, podrían tener ellos relaciones sin ningún tipo de apego más adelante a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel social. ¿Qué tan cierto, digamos, es eso como para aterrizarlo mucho más? Y digamos que en uno de los últimos espacios que les estuve compartiendo acá con, con uno de los invitados, me enteré que pues digamos está formado en apego, pues ustedes ya lo conocen porque estuvo acá con nosotros hablándonos en dos espacios. Él es Carlos Santiago Cano, especialista en terapia familiar, en apego, y pues es directivo de una red educativa y hace varias cosas que pues nos contará ahorita. Entonces, pues Carlos, nuevamente gracias por estar acá otra vez. Yo me soñaba mucho, digamos, tener a alguien aquí que se formara específicamente en esto, porque pues antes de grabar, como te decía, pues hay como muchos, casi que mal, digamos que el apego tiene un pésimo community manager porque hay una idea en redes sociales de este tema. Cuéntanos, digamos, bueno, la vez pasada nos contabas un poco de ti a nivel personal, profesional. Hoy, como vamos a hablar de apego, cuéntanos un poco por qué a ti te llamó la atención, digamos, formarte en todo este tema del apego. ¿Cómo fue que llegó este tema a tu profesión y pues a tu vida? Pues mira, eso fue antes, bueno, y te saludo también, Gina, y a todos los que nos ven en este momento. Siempre es un gusto pues, estar aquí en ese espacio. Pues mira, fue un encuentro muy casual con la teoría del apego, porque realmente yo tenía en mi mente, pues, como de pronto algo relacionado más con la teoría del vínculo, que también en algunos momentos se le ha llamado así, pues, por la traducción al término, ¿cierto? Apego, attachment, vínculo. Entonces, fue realmente a raíz de una circunstancia personal en la que tuve que ejercer la paternidad pues, de manera protagónica, pues yo en ese momento no pensé que eso fuera a ser así, pues a raíz de una separación, pues me quedé pues como el principal cuidador de una hija de 3 años, y eso coincidió pues con la elección del tema de investigación de la maestría que estaba haciendo en terapia familiar y de pareja. Entonces, claro, yo tuve que armarme pues de valor y de mucha teoría, todo lo que se me venía con esta mujer. Eh, no sabía pues cuánto tiempo iba a estar solo con ella, tenía pues por supuesto siempre he tenido en mi mente la importancia de la vida de pareja, en la crianza de los hijos y todo eso, pero en ese momento pues yo tenía, lo importante era sobrevivir, ¿cierto? Y hacerlo de la mejor manera posible. Y leyendo varios referentes pues de mi carrera pues como terapeuta, me fui encontrando con John Bowlby, con Mary Ainsworth, con ya personas más referentes más cercanos, como Mario Marrone, María José Mántica y varios autores pues que han ido hablando bastante de ese tema del apego en un sentido distinto al que tú planteaste al principio, porque ese es un sesgo muy grande que tenemos los latinos realmente.
El término apego se confunde con dependencia psicológica, dependencia emocional, o con lo que llaman ahora los chicos una relación tóxica, ¿cierto? Una relación en la que uno no puede ser libre porque pues tiene un tipo de relación, un tipo de vinculación con el otro que le quita la libertad a uno. Y fue bonita la sorpresa, aunque fue realmente pues como muy fácil entender de qué se estaba hablando cuando ya empiezo a entender lo que es la teoría del apego, la teoría del vínculo y el descriptor tan importante que resulta siendo del desarrollo de los niños en relación pues con los demás, ¿cierto? En la relación que establecen con sus cuidadores principales. Entonces, en ese momento pues decidí meterle el diente a la teoría del apego, me fui encontrando con colegas que también estaban muy inquietos con esto y pues hice mi trabajo de investigación en un enfoque muy fuerte de la teoría del apego para comprender el papel del hombre en la crianza, ¿cierto? Sobre todo pues en la crianza y en el desarrollo socioemocional del preadolescente. Entonces ahí hice mi trabajo de investigación y pues ha sido un descubrimiento permanente del potencial tan grande que tenemos las personas de desarrollar relaciones de confianza basadas en la disponibilidad emocional, basadas en la empatía, basadas en ser predecibles para el otro. Yo diría que eso es una buena forma de explicar lo que es el apego seguro, que es yo como figura o como una base segura del desarrollo de mis hijos o de las personas que están bajo mi cuidado, porque también puedo ser una base segura para otras personas, además de mis hijos. ¿Qué tan predecible soy? ¿Cierto? ¿Qué piensan mis hijos que va a pasar esta tarde, por ejemplo? Ellos lo saben. Pues nadie sabe, nadie tiene el futuro comprado, ¿sí? Pero mis hijos pueden imaginarse con qué cara los voy a recibir, cómo va a ser mi disposición emocional cuando me cuenten una historia, cómo va a ser la atención que yo les voy a regalar cuando me digan, papi, mira, mira lo que estoy haciendo en el parque, papi, mira, mira, papi, mírame a los ojos, papi, mira, te cuento esta historia. O sea, esa es una característica fundamental de la relación de apego seguro y es qué tan predecibles somos, qué tanto puede el niño anticiparse a lo que va a ocurrir. Se sabe desde muchos ámbitos del estudio de los niños, pues, de la pediatría, de neurodesarrollo, que el niño necesita saber lo que va a pasar pues, para tener un desarrollo tranquilo y seguro, para tener un desarrollo saludable, ¿sí? El niño necesita saber, cuando está sentado en un salón de clases, qué va a pasar en ese rato de clase, de qué vamos a hablar, qué tuve que haber traído leído, o qué material necesito para mi clase, qué voy a aprender. Y necesita saber también cómo comportarse, en cierto modo, con ese adulto que está dirigiendo la clase, es decir, qué reglas son aceptadas, qué convenciones son necesarias para que la clase marche de la mejor manera y yo pueda tener una convivencia eh, mm, constructiva pues con las personas con quienes estoy ahí, ¿cierto? Entonces, eso no hay ninguna duda de la importancia de la anticipación, de poder predecir, de poder yo saber con qué cuento, como una persona que está creciendo, qué cuento yo, eh, y eso es algo que el niño necesita de parte de sus cuidadores, de papá y mamá. Uno no puede predecir lo que va a pasar con un niño, ¿sí? Los niños están creciendo y son completamente, hay inestabilidad y hay crisis y caos garantizado en lo que es el desarrollo de un niño. Pero el adulto, en cambio, que es una persona que ha transcurrido esas vías del desarrollo, que ya ha madurado, que de alguna manera ha tomado una decisión consciente también de estar allí, o si la decisión no fue consciente, pues la puede hacer consciente a través pues, de la apropiación y el amor de ese vínculo. El adulto sí puede escoger, y eso es a lo que nos invita la teoría del apego como papás, podemos escoger qué sensación queremos producir en ese niño que depende de nosotros, ¿cierto? Entonces esto va formando en el niño una relación de seguridad, una relación de confianza, que va más allá de las características individuales que tenga el niño. Habrá niños más atrevidos, más osados, más seguros que otros. Habrá niños con mayor o menor autoestima. Habrá niños más expresivos o más callados. Pero todos los niños, como lo decía John Bowlby, necesitamos un punto de apoyo, que es el que nos da el adulto, pues para a partir de ese punto de apoyo, pues desplegar todo nuestro potencial, todo nuestro desarrollo. Y esa es la relación de apego seguro que los adultos estamos llamados a cumplir con los niños. Entonces, fíjate, una palabra que es hermosa, el apego,
En nuestro caso latinoamericano, pues se confunde con otras palabras, pero el apego es de conexión emocional que yo tengo con alguien en la que yo sé lo que va a pasar, yo puedo saber qué esperar, ¿sí? Yo puedo predecir y contar con esa persona en diferentes escenarios de mi vida en la medida en que voy creciendo, ¿sí? El niño pequeño puede llorar sabiendo que va a ser cargado, que va a ser acunado. El niño más grande pues sabrá que puede hacer un berrinche o una pataleta y que va a tener una respuesta sensible por parte del adulto, porque el adulto me entiende, el adulto va un paso más adelante, el adulto me ayudará a entender esto que me está pasando y al final me ayudará a resolver mi necesidad emocional. Y además de esa conexión emocional o con mis necesidades emocionales, es una relación que es una característica importantísima también del apego y es la regulación emocional. Es una relación que favorece la regulación emocional, ¿sí? Sí. De aquel que está creciendo, por supuesto. Entonces, regulación emocional, conexión emocional también, y por supuesto, ese es el mejor escenario para la exploración, ¿sí? Porque yo que trabajo en el ámbito educativo, pero que también tengo hijos de varias edades, puedo ver todos los días que un niño que se siente inseguro es un niño que no aprende, Sí. es un Y niño que digamos, gasta a toda, propósito sí, que tú dices, como para, digamos, eh, mostrarle las dos caras, que es un poco el objetivo de sí, estos estudios, y yo te conté la vez pasada. Hablemos primero, ya nos decías, ok, es como, digamos, me gusta que lo digas tú y es como ese puerto seguro, ¿no? sí, Daniel Siegel, incluso en sí, sí, varios sí, de sus libros, dice que es como una plataforma segura a través de la cual casi que se forma en la crianza y de ahí parte las relaciones sociales que yo tengo más adelante, ¿no? Podríamos decir incluso, así yo es, echándole un poco mientras preparaba este espacio para hablar contigo y como de qué quería que habláramos y eso, pensaba, es lo que otros llaman esas pautas de socialización primaria que luego se extienden a otros espacios, ¿no? Hablemos primero entonces de ese apego, digamos, inseguro. Ya tú nos decías, pues primero, el apego no es malo, ¿no? Segundo, pues todos, sea un apego seguro o inseguro, todos tenemos algún tipo de apego y varía, siempre pues se forma, siempre se establece, así es. no Ujú. es el mismo que yo tengo, por ejemplo, con un familiar, con una pareja, con un hijo, serán, digamos, diferentes porque pues el tipo de relación es distinta. Adicionalmente, digamos que eh, digamos, hay como dos caras, ¿no? El apego seguro y el apego, digamos, inseguro. Miremos un poco entonces ese apego, digamos, inseguro en la vida real, digamos, de forma práctica, cómo se vería cuando un cuidador, sea papá, mamá, la abuela, quien esté cuidando a ese niño, ese adolescente, tiene, digamos, un apego inseguro y ahí vamos como mirando cada uno de esos apegos Sí, inseguros como para entenderlos. sí, estupendo. Pues mira, así como el niño, el bebé, pues, o todas las personas nacemos con unas actitudes que lo que buscan es conectar con el que nos está cuidando, llanto, el grito, la mirada, ciertas actitudes, pues, inquietas, las preguntas permanentes en la medida en que van creciendo, pues uno está equipado con esas actitudes que buscan es garantizar que yo estoy en buenas manos, que yo estoy en un terreno firme que me ayuda, como tú lo dijiste muy bien, a establecer una base que me permita formar otras relaciones. Pues cuando yo crezco sin esa base, entonces empiezo a tener unas actitudes pues que acompañan también esa incertidumbre, ¿sí? Porque quizás el niño que llora y no es escuchado, o el niño que llora y es ignorado, o el niño que llora y simplemente a veces es atendido y a veces no, esas combinaciones van formando, van dejando como un residuo en el comportamiento, y por eso hablamos de las heridas del apego, ¿sí? De las heridas en esa historia de apego. Hay unas heridas, hay unos vacíos, porque claro, yo estoy diseñado en cierto sentido para desarrollar esa conexión con otros, y cuando esa respuesta del otro no se da, no hay una respuesta sensible por parte del cuidador. Entonces es como si yo me quedara un poco con la historia a la mitad, ¿sí? Es como si yo me quedara solo en ese diálogo de actitudes, en las que siempre llega alguien que viene al rescate. En algunos momentos se pensaba, y esto ha sido uno de los logros más grandes de la teoría del apego, incluso dentro de la pediatría, anteriormente algunos pediatras y algunos especialistas pensaban que al niño había que dejarlo llorando para que aprendiera a manejar
esa ansiedad de separación, ese temor a la soledad, en fin, eso está muy revaluado, afortunadamente, y se ha podido ver que al contrario, los niños más seguros son los niños que sienten que sus señales son atendidas, porque desarrollan un mejor lenguaje, desarrollan una mejor conexión con el mundo adulto, desarrollan más empatía con otros, porque han sido también beneficiarios de esa empatía de otro, ¿sí? Y pues, por supuesto, nadie va a dar lo que no tiene. Entonces, la violencia, por ejemplo, es una de las características más marcadas en el apego inseguro. Teniendo en cuenta, Gina, que el apego inseguro pues también se puede desprender en otros tipos de apego, como el apego evitativo o el apego ansioso o el apego ya desordenado o desorganizado, que es algo más problemático y que desafortunadamente se ha visto en los últimos años un incremento grande en niños que presentan un apego desorganizado, afectando su desarrollo físico, su desarrollo biológico, pues, o más bien neurológico. Entonces esto ya va teniendo unas secuelas, porque es como si yo tuviera una mente, un cerebro, un cuerpo, una piel, un lenguaje diseñado para algo que al final no se logra desarrollar, no se logra realizar. Y esto, pues, por supuesto, va generando unos vacíos y unos residuos, pues, adaptativos que hacen daño y que duelen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos actitudes como los niños que quizás, mm, si vamos a hablar, por ejemplo, del apego evitativo, son niños que buscan activamente la conexión con ese cuidador, pero una vez la obtienen, la rechazan. No saben cómo conectar, ¿sí? Quizás buscan atención de otro tipo de figuras de apego distintas a papá y mamá. Y además la desconfianza, el temor, la violencia, lleva quizás a que yo sienta esa necesidad o ese impulso de vincularme a la brava, como decimos en esa tierra, ¿sí? A la fuerza, de manera forzada. Entonces yo me trato de vincular de una manera no tranquila, no natural, no de acuerdo a las expectativas del otro, sino de manera impositiva. Entonces, algunos autores hablan de algunos rasgos, como por ejemplo, aquí los tengo apuntados, el bravucón mentiroso, entre comillas, está así pues en algunos textos, llama la atención el bravucón mentiroso. Es un niño que al tener esa dificultad para conectar emocionalmente con el otro, quizás porque nunca ha sido, vuelvo y repito, beneficiario de esa conexión, pero va a tener dificultades en saber cómo se conecta con otro y busca imponer su voluntad, ¿sí? Entonces está el bravucón mentiroso, está el tímido, solitario y plano emocionalmente, un niño inexpresivo, a quien le cuesta expresar una emoción que nunca ha sido atendida. Pues imagínate tú hablando un lenguaje que nadie te entiende, Mm. tú hablando un lenguaje que nadie escucha, que nadie comprende, que nadie responde. ¿Cuánto tiempo le das a esa persona que llega a un planeta nuevo hablando un lenguaje que nadie entiende? ¿Qué lenguaje aprende ese niño? Cuando el lenguaje con el que viene es un lenguaje que no es comprendido allí. Y hay familias en donde el ambiente emocional es muy parecido a eso. Niños que nos dan señales, que nos muestran cosas que están pasando, pero ese niño no es atendido. Es un niño invisible, es un niño mudo. Entonces, el silencio es una forma también. Ahí se habla de ese niño tímido, solitario y plano emocionalmente, que no valora sus mensajes, no valora sus propias emociones, porque las emociones y esas expresiones no han sido tenidas en cuenta por otro, porque yo las voy a tener en cuenta más adelante. Sí he aprendido que eso no es importante, que no es importante el llanto, que no es importante el miedo, que no es importante expresar el miedo. Entonces es cierto que el niño de pronto con el tiempo se quedará callado, pero lo importante es qué queda allí, cómo interpreta el niño el silencio. Si yo no soy importante, lo que yo digo no es inteligente, lo que yo pienso no cuenta. Entonces, por supuesto, pues el lenguaje no va a ser un lenguaje expresivo. Yo tenía un caso de consulta hace ya unos años en el que un joven, ya unos 23 años, con muchas dificultades para relacionarse con otros, me decía, es que yo crecí en una casa en la que no se podía hablar. Yo no podía hablar porque mi abuelo trabajaba de noche, dormía de día, y yo no podía hablar. No podía hablar, no podía jugar, no podía correr. Entonces yo pues simplemente me fui encerrando en mi cuarto. Claro, el niño tenía 5 años, 6 años, 7 años, ahora tiene 23 años. Y su mamá le reclama, ¿pero por qué no hablas? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? ¿Por qué no me dices lo que sientes? Pues difícil la pregunta, ¿sí? Pero muy obvia también esa respuesta, porque pues él decía, es que yo no encuentro otra manera de relacionarme. Y él encontró eso en el proceso de terapia,
entendiendo que su voz no era atendida, era inconveniente, era inoportuna. Quizás porque llegó en un momento de la historia familiar difícil o porque las circunstancias que parecieran secundarias como el modo en que se trabaja o las rutinas de la casa le abren un espacio al niño o lo rechazan. Hoy hay muchas familias que consideran inconvenientes las intervenciones de los niños porque están muy ocupados en muchas cosas, ¿sí? Entonces, el niño que tiene un apego evitativo es el niño que crece pensando que es un niño muy demandante, porque además así están los libros. Hay Sí, textos donde se de habla del niño de alta demanda. demanda, exactamente, de decir, el niño de alta demanda. Entonces, ¿cómo es el niño de alta demanda? Es el niño que está desesperado, dándole la oportunidad al mundo adulto de que le preste atención, diciendo cosas. Eso no siempre va a ser así. El niño de alta demanda no va a ser de alta demanda siempre. Llega un punto en que simplemente dice, traduce, pensando, pues esto no tiene sentido que siga llorando, no tiene sentido que siga hablando, no tiene sentido que me siga arrancando el pelo, que me siga orinando los pantalones o que me siga dando pesadillas en la noche. No tiene sentido porque ese mensaje pues no va a ser atendido. Entonces no hay niños de alta demanda, hay adultos de baja respuesta, ¿cierto? Muchas veces ocurre eso, hay familias que están diseñadas para muchas cosas, menos para girar en torno a los niños. No estoy Mm, hablando del síndrome del principito, pues, ni sí. del niño que es el centro del mundo. No, no, niños que necesitan que sus papás les presten atención para crecer. ¿Sí? Y mientras crecen, que es bien corto el tiempo además. O sea, tenemos 6, 7, 8 años quizás para tener un papel protagónico allí. Ya luego vienen otros educadores, ¿cierto? Entonces, y esos apegos, pues, van generando también una ambivalencia en las actitudes eh, que se marcan, como ya lo dije, por la dificultad en el autocontrol de las emociones, porque uno no, el locus interno o el control interno que tenemos, ¿cierto? Esa voz interior que nos lleva a relacionarnos con nuestras emociones, no es una ocurrencia del individuo, eso se da en la interacción. El niño aprende a discutir con su rabia o con su miedo o con su envidia, pues porque lo hace con la mamá, lo hace con el papá, con el compañero del colegio y con la profesora. El niño no va a tener el impulso autónomo y aislado de, a ver, este sentimiento me hace sentir mal, ese sentimiento no me cuadra, quizás debo buscar otra manera de regularlo. No, no, no. Eso se da es en la interacción. Entonces, cuando no hay interacción, precisamente, no hay una interacción agradable a través de un vínculo, pues por supuesto el autocontrol emocional se va a ver involucrado también. Quizás hay muchos diagnósticos, muchas situaciones que vemos en los colegios que se pueden interpretar o se pueden enmascarar en otros diagnósticos de tipo neurobiológico, Mm. pero muchos de ellos tienen una base relacional, como lo es el apego, no una base física o química, pues, sí, o biológica. Entonces, esas son las características del niño que tiene un apego inseguro. Son niños a los que les cuesta relacionarse con los demás, son niños que rechazan su responsabilidad en algunos hechos a la medida que van creciendo, acuden a la mentira, se excusan, niegan la responsabilidad, como ya lo dije, se victimizan permanentemente porque crecen sintiendo que son poco y que su voz era poca también. Sienten pensando que no merecían ser escuchados, ¿cierto? Miremos un poco entonces, Carlos, cómo es ese apego, digamos, que llaman ambivalente o ansioso, digamos. ¿En qué se diferencia ese del, digamos, del evitativo como para entender? Pues mira, el apego ansioso sobre todo podría expresarse como un intento desesperado del niño o una serie de intentos y de actitudes que desesperadamente buscan la vinculación, ¿sí? Entonces puede haber niños, por ejemplo, que son bastante inquietos, que son temerosos, que lloran. Hay una expresión que lo explica muy bien. Reaccionan enérgicamente a la separación. Ese es el ambivalente, ese es el ambiguo o el ambivalente. Eh, Reaccionan enérgicamente a la separación y cuando el cuidador regresa, pueden buscar el encuentro o bien expresar rabia o pasividad. O sea, no hay esa predicción, como lo dije hace un rato, ¿sí? Quizás yo no sé el niño cómo va a reaccionar. Y uno puede pensar, no, pues este niño es muy emotivo, qué niño tan raro, el niño porque hace eso a veces y a veces sí y a veces no. No, no, no es que sea raro, es simplemente la manera en la que ha venido formándose
tu seguridad en el apego. Entonces, el apego ansioso es eso, pues, ese es el apego evitativo, el ambivalente, pero el apego ansioso es esa búsqueda permanente del niño que teme, que llora, que no desarrolla relaciones nutritivas y de seguridad con otras figuras de apego. Son niños que tienen en una mayor medida esa ansiedad de separación, que al pasar el tiempo puede que tenga algunas mejoras, pero que es como esa sombra en el desarrollo que afecta su vida social, su participación en el juego, su exploración, su aprendizaje. ¿Sí? Es un niño que tiene temor. Ese es el apego ansioso, ¿cierto? O sea, Entonces, por hay una, sí, ejemplo, puede ser un niño que más adelante, esto me recuerda algo que recién abrí el canal de YouTube hace unos años, me preguntaban, hace un tiempo, digamos, yo lo abrí hablando de heridas emocionales y sí, hablé primero de herida del abandono. Y recuerdo mucho una chica que me decía que a ella le pasaba un poco lo que tú estás diciendo ya ahorita siendo adulta. Digamos, claramente sin ir más profundo con ella porque digamos, no hice un trabajo así como personalizado con ella ni nada, pero uno podría decir así como una hipótesis de que posiblemente, tal vez de niña, ella fue una niña que pudo vivir tal vez ese apego ansioso y luego fue desarrollando ese miedo al abandono en otras relaciones de su vida más adelante. ¿Eso puede pasar? totalmente, claro, así es porque es que esa es la base, por eso decimos que es la base del desarrollo, ¿cierto? Entonces, es como la plataforma de la que yo voy a tratar de replicar de ahí en adelante todas mis relaciones, ¿cierto? Un ejemplo muy claro es el de las personas que sufren un abandono, por ejemplo, en su niñez, porque tienen ese trauma infantil como base de su desarrollo. Son personas que inevitablemente van a buscar relaciones seguras, relaciones pero al no saber cómo se experimenta una relación segura, una relación de predicción, de anticipación, de poder contar con la otra persona, entonces terminan de alguna manera pues perdiendo esa habilidad de saber cómo es en esa relación que uno se desenvuelve, ¿sí? Entonces ocurre, por ejemplo, en la relación de pareja, tú pusiste el ejemplo ahorita, eso se puede traslapar a la relación de pareja, claro que sí, de hecho es muy común ver cómo personas que fueron abandonadas por algunas de sus figuras de apego más importantes, papá o mamá, sobre todo en el caso del papá es bastante fuerte el impacto que eso puede crear en las mujeres en la escogencia de su pareja, ¿sí? Al no tener esa base de un amor, como lo hablamos la vez pasada, ¿cierto? De ese amor del hombre, ese respaldo, esa seguridad, esa confianza que puede dar el hombre en las primeras etapas del desarrollo, pues entonces yo quizás en la medida en que voy avanzando ya en mi vida romántica, no permito que ese hombre que llega allí, en el caso de la mujer, pues cumpla esa función de seguridad y de apego. Se puede dar esa actitud ambivalente de sabotear relaciones que tienen pinta de ser relaciones estables. Y hay muchos casos que tienen una relación con eso. Yo recuerdo un caso de una joven que al no tener esa base, ella era consciente de ese vacío, pero arguía que el fracaso de sus relaciones afectivas se debía a que nunca daba con hombres buenos. Pero uno no da con personas, uno busca personas. Uno, de alguna manera, uno construye relaciones, pues, sabiendo muy bien cómo es la gente. No es que haya sacado una bolsa, ¿cierto? El papelito, ¿cuál me salió? ¿Cuál me tocó? Así lo veía ella y tiene sentido pensar a veces así en la vida romántica. Pero ella, coincidencialmente, buscaba siempre relaciones imposibles. Relaciones con hombres casados, relaciones con personas que vivían lejos, relaciones con hombres que no le gustaban a la mamá, por ejemplo. Y sabiendo ella que eso iba a ser en algún momento un punto crítico, ella simplemente decía, pues si ves, la relación no va por ninguna parte, entonces yo definitivamente estoy condenada a estar sola. No conocía un amor masculino de base y además tenía un apego inseguro y muy temeroso de su madre hacia ella, de que quizás una relación nueva es la manera en la que yo voy a perder a mi hija. Entonces, cuando usted se vaya, cuando usted se enamore y se vaya y me deje, pero a ver, entonces esos son los apegos que podríamos ver tóxicos en el lenguaje popular o un apego que produce un temor tremendo y que no favorece ni el autocontrol emocional, ni la toma de decisiones en este caso, ni mucho menos la exploración. La exploración como una fuente de crecimiento, porque así como el niño necesita levantar la mano, aunque se vaya a equivocar en clase para poder aprender,
pues necesitamos también relacionarnos con la gente de fuera, relacionarnos con personas que no son nuestra base segura, que pueden ser incluso motivo de ansiedad, de preocupación, de miedo, de estrés, pero aprendiendo, gracias a esa base que ha sido segura, yo puedo establecer otras relaciones seguras, incluso en condiciones muy extremas y muy difíciles. Por ejemplo, relaciones con personas que quizás no piensan como yo, o que han tenido experiencias muy distintas a la mía, pero yo puedo tener una relación segura con alguien muy distinto a mí. Yo puedo ser una base segura para alguien que ha crecido de maneras bien diferentes a la mía, ¿cierto? Eso es algo O pues que puede sea, marcar una diferencia importante. recapitular para las familias que te ven y te escuchan a ti. Digamos, bueno, primero, pues no, eh, no se puede, digamos, vivir sin apegos, como dicen algunos, Así es, llamémoslos falsos gurús, porque no hay otra forma de decirlo. No es que haya una persona por ahí caminando en alguna esquina de donde cada uno vive y, ay, vea, él puede vivir sin apegos. ujú, Apego diferente a dependencia. Ya digamos eso como que lo clarificamos. sí, Segundo, digamos que podríamos decir que los apegos se construyen en la crianza de esos hijos y es esa semillita que, digamos, va creciendo a futuro en las relaciones de esos hijos y pueden forjar, podríamos decir, relaciones sanas o tal vez tóxicas, no me gusta, sino digamos relaciones difíciles más sí. adelante, ¿no? Sí, Sí, relaciones porque inseguras, así es. tóxico, entonces por eso no me gusta como caer en esa palabra, sino Así es. pero pues digamos que hay apegos seguros, que es cuando digamos tú nos decías, ok, ese hijo o esa persona, digamos que tiene, sabe como quiénes son su lugar seguro en esas situaciones, eh, buenas o digamos malas, y digamos que están ahí como apoyándolo, ¿no? Digamos que yo lo pienso como por decir algo, como esas personas incondicionales que cuando tal vez uno tiene un problema es la primera persona a la que uno llama o a la que le escribe, ay, veamos, necesito un consejo, me está pasando esto. Exactamente. Digamos, podría decir que esas son esas personas que son como ese puerto seguro para uno, que uno sabe que Así le van es. a amor incondicional, no lo van a juzgar, no, digamos que le van a ayudar como a ver cómo resolver eso. Nos Sí, decía así Sofía, es. Esa es una buena forma de explicarlo, así es. sí, porque es que si no, como este tema es un poco a veces como tan ambiguo, siento que es Sí, sí, como sí. dentro de ese apego inseguro podríamos decir que hay tres que nos decías. Pues primero el evitativo, que si bien te entendí es ese niño le cuesta, digamos, conectar con sus emociones porque pues no hubo un cuidador que conectara con sus emociones cuando, digamos, las estaba como transitando. Entonces, pues no, cuando el adulto quiere casi que conectar con su hijo, pues no puede hacerlo precisamente por eso. Ujú. El ansioso, digamos que es lo que tú nos decías que a veces sí, ¿no? A veces no conecta con su cuidador el niño, o bueno, el adolescente, porque digamos, podríamos decir que, pues según te entendí, eso parte un poco de un adulto que tal vez a veces estuvo, ¿no? Y a veces no. Sí, Algo podríamos verlo como, no sé, cuando tal vez yo era niña y, pues digamos, esto es un ejemplo, no fue el caso, pero digamos, sí, sí, yo era sí. y entonces, no sé, quería tal vez tener un momento de contención por parte de mi cuidador, de mi papá. A veces lo tuve, pero en otros momentos no. Entonces ya uno dice, pero ¿qué hago? ¿Será que hoy sí me va a contener, hoy no? Entonces, como esa ¿Y incertidumbre que de dónde me agarro, cierto? Mira, claro, le explicaría a Gina con una metáfora que me ayuda mucho a explicar sobre las personas, pues cuando hablo con ella sobre eso en consulta, y es la actitud tuya cuando estás en un puente, okay, ¿sí? Cuando el puente, o sea, depende mucho las características del puente, cuál sea tu actitud. Tú puedes ir en un puente muy bien construido, con unos buenos cimientos, con un buen piso, con buenas barandas, y tú vas tranquila caminando por el puente. Si tú vas en un paseo por un puente de estos, tú te sientes cómoda y tú puedes sacar la cámara, tomar una foto, balancearte, jugar incluso, saltar, ¿sí? sí, Puedes explorar. Esa es una actitud segura, porque sabes que el puente no te va a fallar. Sabes que puedes agarrarte bien del puente, saltar, hacer lo que quieras, y ahí va a estar el puente firme para ti. La actitud de la persona cuando está ante un puente que no es tan seguro, bien sea ambivalente, temeroso, evitativo o en todas las formas, o desorganizado, que también está relacionado pues con esa ansiedad,
pues entonces la actitud es muy distinta, porque tú como estás en un puente que no sabes cuándo se va a ir al piso, Sí. un puente que no sabes cuándo vas a dar un paso en falso y la tabla de adelante se te va, como en las películas, ¿cierto? Cuando uno ve a esos niños que son jugando en el puente olvidado, por allá, pasando el río, ¿quién va a comportarse con seguridad y con apertura o con una actitud exploratoria cuando yo estoy muerto de miedo? Esa energía que debería tener, que debería estar gastando en el aprendizaje, en la vida social, en el aprendizaje de un hobby, de una habilidad, de lo que sea, la estoy gastando es simplemente para garantizar mi supervivencia. De hecho, te aseguro que termina más cansada la persona que pasa el puente muerta de miedo que la persona que saltó, brincó, jugó, pero se sentía segura porque su mente está enfocada a la experiencia y a pasarla bien. Sabe que no le va a pasar nada malo. ¿Cómo están creciendo nuestros niños? ¿Cómo crecí yo como persona? ¿Sí? Porque ahí está la base de todo. Dependiendo de la manera en la que yo crecí, cómo fue mi historia de apego, muy posiblemente así vayan a ser mis historias de apego de ahora en adelante con mis hijos o con otras personas que van a estar bajo mi cuidado. ¿Sí? Sí. Esa Y es una pregunta que podríamos hacernos todos y es sano hacérsela. ¿Cuál era la sensación con la que yo llegaba a mi casa todos los días? Una sensación de agrado, de seguridad, de qué rico, vamos a ver a mi mamá. Sé que mi mamá va a estar ahí, sé que mi mamá me va a gritar cuando abra la puerta. Así yo no la saludo en la adolescencia, ¿qué pasa? Pero yo sé que al abrir la puerta me están diciendo, Carlos, Calucho, como sea que te digan a ti, ¿sí? Y tú sabes que esa voz llega de alguien que te está esperando, de alguien que cuenta contigo. Eso, así no haya una vinculación directa, así no haya una respuesta equitativa por parte del adolescente o por parte del niño de 5 meses que a veces uno siente que ni se da por enterado que uno está ahí. Claro que sí está ahí y se da por enterado y eso va formando la base de ese comportamiento. Igual le pasa al sí. adolescente, igual le pasa al adulto. Cuando coge el Y teléfono, tú pidiste un ejemplo muy bello, ¿sí? Cuando uno coge el teléfono, llama a esa persona y sabe que le va a contestar. sí. O cuando no me contesta, pero yo veo que hay un mensaje diciendo, en cuanto pueda te llamo. Eso es la seguridad en el apego. Y eso Ujú. marca la diferencia en la manera en la que nos comportamos y por supuesto en la manera en que amamos, ¿cierto? Y entonces para completar, digamos, ese rompecabezas, yo siento que, pues no sé si a ti te pasó igual cuando te formaste en apego, pero a mí el que me parece más difícil de entender sigue siendo el apego desorganizado. Ujú. ¿Cómo podemos ver el apego desorganizado? Yo te voy a decir lo que he escuchado. Yo he escuchado que hay colegas psicólogos que dicen que es una mezcla de varios apegos inseguros. No sé si eso es así o no, pero cuéntanos un Sí, poquito. es decir, cuando la experiencia insegura es repetitiva y es la constante, eso ocurre cuando hay un abandono, cuando hay un trauma, cuando hay un abuso, eso es lo que ocasiona el apego desorganizado. Porque quizás en el apego ansioso, pues puede haber una cierta esperanza de que algún día la relación del adulto cambie o la disponibilidad del adulto, ¿sí? O el maltrato a veces está, pero a veces de pronto no está. A veces esa persona que me maltrata, pues también me compra un helado o me ayuda a hacer una tarea de matemáticas. En el apego desorganizado que está basado en el temor, realmente ese es el apego temeroso, en un sentido más específico, cuando hay trauma infantil, cuando hay abuso, cuando hay abandono, violencia sistemática, pues por supuesto el niño crece sin una parte de la historia, ¿sí? Es como si le faltara un pedazo de esa capacidad de relacionamiento que tiene, porque no comprende el relacionamiento como algo que da seguridad, algo que nutre, algo que ayuda, sino algo que puede ser dañino, algo que puede ser doloroso. Entonces son las personas que activamente evitan todo tipo de contacto, activamente evitan de manera directa o indirecta el relacionarse con otros. La experiencia del relacionamiento con otros es dolorosa para la persona que tiene un apego temeroso, o desorganizado, o desorientado, o traumático, o lo que conocemos como el trauma infantil, ¿sí? Y hay unas características muy típicas que son el miedo, o sea, hay un deseo pues que es natural a estar con la otra persona, a estar dentro del círculo de la otra persona y poder tener relaciones de confianza, pero a la vez hay un temor tremendo a todo lo que sea intimidad, ¿cierto? Al poder mostrarme vulnerable, eso es parte de la intimidad. En una relación de pareja, por ejemplo, pues uno se muestra vulnerable a la otra persona cuando sabe que la persona pues no le va a fallar a uno, está ahí, va a estar ahí, ¿sí? Entonces yo ya pues no tengo problema, mira, esta es mi miseria, esta es mi soledad, esta es mi desnudez,
y pues esto soy yo, porque sé que estoy en buenas manos, sé que ese puente no me va a fallar. No pasa eso con el apego desorientado o desorganizado. Es un apego que de base no está ahí, no está ahí. Cuando los niños sufren negligencia, desarrollan un apego desorganizado. Exactamente, niños que sufren de negligencia, niños que sufren de abandono, niños que no tienen una única figura o una figura, digámoslo así, Como permanente, constante, esa es la palabra, constante, que hay como un hilo conductor, ¿sí? De hecho, esto fue lo que motivó en gran parte el desarrollo de la teoría del apego. John Bowlby empezó a estudiar el apego en niños institucionalizados, niños que habían crecido a raíz de la guerra en hogares donde había una persona que los cuidaba, a los 15 días llegaba otra, luego llegaba otra. Y ¿será que el niño puede formar ese apego solo? No, puede tener una buena intención, puede tener un carácter maravilloso, puede tener una resiliencia que a lo largo de la vida quizás va a poder desarrollar, pero la capacidad de vinculación se pule y se lleva a cabo es a través del otro, a través de esas figuras que a lo largo de la vida están ahí y que incluso siguen estando ahí cuando ya no están. ¿Sí? Hay pensamientos, hay esa capacidad de traer a la memoria a una persona que fue tu figura de apego, como nos pasa a quienes hemos perdido a mamá o a papá o a una figura importante, que solo pensar en esa persona ya me lleva a un lugar seguro. ¿Sí? Y eso es algo, pues, no es mágico, eso no es magia, es la mente y es obviamente esa interacción que se tiene con quien ya no está, pero a lo largo de la vida, ¿cierto? Pues porque está hablando de una historia que hubo ahí. Eso es lo lindo de eso. Eso que decías me recuerda, pues de los niños de la guerra me recuerda algo que escuché, pues yo me escuché hace poco el audiolibro de Marian Rojas Estapé, Encuentra tu persona vitamina, y Ujú, ujú. ahí hablaba del hospitalismo y ahí hablaba de los huérfanos de Sescu en Rumania, Sí, que sí. habían sufrido hospitalismo porque casi que por obligar a la población a subir la tasa de natalidad, había una policía menstrual que incluso ponía a pagar más impuestos a las familias que no tenían hijos. Y cuando tenían niños, el dictador que estaba en esa época comenzó a tener a todos esos niños recluidos en un lugar y digamos no había todos los días que cambiara la persona como tú decías, pero había algo similar y es una sola figura adulta para más de 40, más de 100 niños al tiempo que O sea, no había un necesitaban vínculo personal, no había un vínculo, no crear había un un vínculo. vínculo claro, que fortalecía la singularidad del otro, sino que era un rol, un encargo, algo muy parecido a lo que puede pasarle a un docente. El docente, por muy profesional que sea, no Tienen un... necesariamente tiene un vínculo personal. Sí, entonces puede ser muy buen maestro, puede ser una figura adulta digna de imitar, pero la relación que tiene la persona, uno con un maestro, cuando un maestro pasa la memoria de uno, con un maestro de verdad, pues es porque tuvo una relación, un vínculo personal. No porque sus clases eran memorables o porque era una metodología estupenda, no, no, era por las interacciones que tuvieron, interacciones exitosas. ¿Sí? Empatía, confianza, el saludo de la mañana, ¿qué te pasa? Te veo aburrido hoy, y mañana te pregunto lo mismo, y pasado mañana, hasta que desaparezco de la vida de la otra persona, fui en las interacciones que tuve una persona segura, una persona que estuvo ahí. Sí, Entonces, esto es algo que está muy asociado además no solamente a las relaciones, a la estabilidad de las relaciones futuras, sino también a la manera en la que se ve el mundo y a la manera en la que se ve la misma capacidad de uno como persona, porque es entenderse uno mismo en su dignidad y en su singularidad a través de la valoración que otro tuvo de uno. Ahora que hablabas de esos casos de hospitalismo y de los niños y los hijos del régimen y todo ese tipo de cosas, los casos de niños que han sido institucionalizados, que han sido exitosos y que han desarrollado la resiliencia, han sido niños que han sido adoptados por hogares amorosos y empáticos, o han sido niños que han desarrollado relaciones con algún cuidador, ya sea la enfermera, el trabajador social, un vínculo durante años que ha permitido apalancar ese desarrollo integral. De lo y contrario, será muy difícil de dónde me agarro, ¿cierto?
Sí, y entonces, digamos, como para cerrar con broche de oro esta conversación, ¿cómo podrían lograr las familias que te ven ahorita, Carlos, para poder construir esa crianza con un apego que realmente sea seguro? Ya entendiendo que el apego, digamos, no es que sea casi que el enemigo que por el que mi hijo se vuelve dependiente a mí, no, no tiene nada que ver, para que realmente puedan construir esos hijos relaciones sanas a corto, mediano y largo plazo. Yo siento que esta es una Sí, semilla casi que de las más importantes que cuando uno decide ser padre o ser madre, eh, siembra y puede marcar de una forma bastante considerable la vida de su hijo, no más que otras. sí, sí. Entonces, ¿cómo podrían construir esa crianza que tenga realmente un apego seguro? Pues mira, en la consulta, por ejemplo, lo primero que yo trato de hacer siempre es comprender en primer lugar la base que uno tiene, porque uno no le puede pedir peras al olmo, ¿cierto? Yo no puedo pretender tener una relación consciente, empática, disponible emocionalmente, sensible, conectada, cuando yo vengo de una niñez tan distinta. Entonces es muy bonito cuando uno ve papás, mamás que asumen ese reto pues como personal y muy valiente de dar un vistazo a su pasado y a sus historias de apego. Y comprendiendo eso, pues yo puedo cambiar la historia también. De hecho, pues yo suelo decir que el apego seguro es un salvavidas, que hace nuevos los vínculos, hace nuevas las relaciones. Pero negar que yo tuve un vínculo traumático, negar que yo tuve una ausencia, negar que yo vengo de un hogar abusivo, que me abandonó, que me maltrató, y pretender hacer algo bueno con mi historia por mí mismo, pues es muy ingenuo a veces. Es preferible pues aceptar esto y sanar esas heridas para que muchas veces son los hijos los que nos ponen en esa necesidad, ¿sí? Los hijos ponen en evidencia todo eso, todo se le sale a uno cuando uno está con los niños, porque pues, es más fácil ver cosas cuando están por fuera de uno que dentro de uno. Entonces, los hijos haciendo sus cosas, creciendo simplemente, le recuerdan a uno y lo llevan a uno a pensar, ven, ¿yo de dónde vengo? A mí por qué me cuesta tanto jugar, por ejemplo, con mis hijos? A mí por qué me cuesta tanto perdonar a mi hijo o escucharlo cuando me está dando una explicación. Basta con ir un poco al pasado para entender que de ahí venimos, tal vez de una historia marcada en ese tipo de interacciones. Entonces, en primer lugar, entender nuestra base para luego poder formarnos en una paternidad consciente basada en el apego seguro, ¿sí? Y esto se puede lograr con recursos como la crianza respetuosa, como la crianza con apego. Esas son metas altas que podemos tener y que como punto de llegada nos pueden permitir ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso y por lo menos nos ayudan a tener un punto de partida claro, ¿cierto? Entonces yo pensaría que eso es muy importante, entender que cada interacción con los hijos cuenta, cada interacción cuenta. Es decir, no tenemos que ser perfectos, no vamos a actuar siempre bien, no podemos pretender que nunca vamos a equivocarnos, pero entender que esa interacción que estoy teniendo con mi hijo en este momento, cuando le estoy llamando la atención por un error que cometió, por una falta grave que cometió, por lo que sea, eso, el modo en que yo lo haga, lo va a marcar dramáticamente, ¿sí? Y es entender la grandeza de la interacción que tenemos como papás. Porque es que la interacción que tenemos como papás es más poderosa que la interacción que los niños pueden tener con un amiguito, con una persona que quieren mucho o incluso con una persona que admiran en una red social. Esas son interacciones que no llegan a la médula. La de papá y mamá sí. Por todo lo que hemos hablado, porque son la base, porque estamos fuera de concurso, como le digo yo a los papás, me gusta decirles que está fuera de concurso. Usted no se preocupe porque usted en la adolescencia quiera ser más popular que un influencer. Usted no lo va a hacer. No va a ser nunca más popular que un influencer. Ni va a ser nunca más atractivo que un grupo de música o lo que sea. No, usted es papá, usted es mamá. La clave no está en buscar ser popular, la clave está en entender que lo que hagamos tiene un impacto más profundo, aunque ese niño o ese adolescente no lo vea así o no lo quiera así. Es así, es así. No es lo mismo ver al papá borracho que ver a un amigo borracho, o ver al abuelo borracho o a un tío borracho, no es lo mismo. Porque el nivel de profundidad que tiene ese vínculo es tremendo, ¿sí? Y esto hace que tengamos la sartén por el mango en lo que se refiere a
aprovechar el tiempo. ¿Cómo es el saludo? ¿Cómo es el encuentro cada tarde cuando llego a la casa? ¿Sí? Esas interacciones son fundamentales porque van creando memorias y van anticipando, van creando una constante. Sí, sí, mi papá tuvo una época muy fea en la que estuvo muy enfermo, pero ya la historia me permitía entender que aunque él estuviera enfermo, me quería saludar, me esperaba en la casa, pensaba en mí, me mandaba un mensaje, contaba con él. Cuando tenía trabajo, cuando no tenía trabajo, cuando estaba enfermo, cuando estaba fuerte. Es decir, las circunstancias cambian toda la vida, pero el apego es la base, de la base se mantiene, ¿cierto? Sí, mis papás cuando estaban separados, tal, sí, pero ¿cómo era el apego con cada uno de ellos? Pues es un tema que da mucha tela para cortar, pero pienso que es tener como esa conciencia de, de que hay momentos que no vuelven, hay momentos que las interacciones no vuelven. Esa idea de que no, yo voy a tener la oportunidad cuando el niño crezca de que me perdone o de Sí. que me entienda, quizás, no, no, eso quizás no va a llegar. Lo importante es hoy, ¿qué va a pasar hoy en esa relación con tu hijo? Y muy valioso eso que dices, Carlos, que sí, en realidad digamos que qué prácticas concretas pueden hacer, digamos que eso daría para mucho, mucha tela Sí, para cortar, como tú dices, sí, 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 pero yo siento que miren cómo algo que les puede ayudar a las familias que ven esto es cómo pueden alimentar un poco esa seguridad, esa conexión, esa confianza con esos hijos que tú no lo decías un sí, poco al inicio de este espacio. eh, y pues claramente que sea algo dentro de los buenos tratos, y ahí podríamos decir que hacen como un filtro bastante considerable y va a haber cosas que no van a pasar esa prueba y las que pasen, digamos, ese filtro, pues sí, sí sería recomendable, digamos, hacerlas. Y otra cosa que yo les diría es también aprovechar este tema, es tener bastante cuidado y una mirada bastante crítica de qué personas escuchan en redes sociales, porque vender la idea de que el apego es malo, pues digamos que sería un llamado de alerta que yo les digo para que esas personas no las consideren, sea en el área que sea que les expliquen ese tipo de temas, porque son personas que no entienden bien cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, eso es como si uno dijera que, no sé, crecer sin un cerebro, pues ¿cómo? Si el claro, cerebro casi dirige todo. Entonces, véanlo como así porque igual ya aquí nos dimos cuenta que pues no es que el apego sea malo, sino que hay apegos que son seguros, hay apegos que son inseguros. Entonces, pues importante y tener eso en sí, cuenta. Y igual aquí abajo yo les dejo un espacio que hace algunos años hice con una pediatra formada en observación neonatal, que ella nos hablaba de las pautas de esas crianzas con apego con los bebés para que lo puedan ver. Y bueno, acá abajo también Carlos nos va a compartir algo que yo les voy a dejar ahí para que puedan como mirar un poquito más. Eh, yo sé que este tema es demasiado amplio, pero sí quería traérselos acá para que nos demos cuenta que si yo quiero ser el puerto seguro de ese hijo, pues la idea es cómo puedo construir ese apego seguro. No es simplemente que haya unos buenos tratos, sino cómo desde las prácticas más sencillas de la mañana, en la tarde, en cualquier momento del día, sí, puedo, digamos, ser esa figura en la que mi hijo busque refugiarse cuando la está pasando bien, pero especialmente cuando la está pasando mal. Y si no lo han logrado hacer hasta ahora, no significa que no lo vayan a poder lograr. Simplemente hay que trabajar en eso. No significa que si no lo hice desde que nació, no lo voy a poder hacer nunca. No, no hay que ser como tan extremistas. Eso no sí, funciona así. O además, sea, claro, además el apego es un estilo, es algo que puede cambiar. O sea, no es el sí, sí, temperamento, no es la estructura psíquica de la persona, no, es el estilo. Yo puedo tener un estilo en la manera de relacionarme con alguien, así como tengo un estilo para comer, para escribir, para caminar, incluso un estilo de vestuario. Se puede cambiar de acuerdo a las decisiones y a las experiencias que vivimos, ¿cierto? Entonces el estilo de apego puede cambiar. Hay personas que pueden haber tenido un estilo de apego muy inseguro en su infancia, pero pueden tener un estilo de apego muy seguro y muy conveniente en la adultez, con sus hijos.
o personas que tuvieron un estilo de apego muy inseguro con papá, pero con mamá tuvieron un estilo de apego maravilloso y muy seguro, ¿sí? Entonces, el apego depende de las personas y las circunstancias. Y esa es la invitación, ¿cierto? A tomar conciencia de eso para poder cambiar las cosas. Sí, y Carlos, para ampliar de esto, digamos, si hay familias que tal vez quieran como un apoyo más cercano en este tema, tú en este momento, digamos, haces algún tipo de consultas, de asesorías, ¿no? ¿Cómo manejas eso Sí, para las sí, personas? sí, a través pues, de los medios digitales, pues todo el tiempo estoy atendiendo asesorías, consulta. Mi trabajo pues en este momento me tiene un poco restringida la agenda de consulta, pero trato de aprovechar algunos ratos en la semana pues para poder hacer consulta, terapia familiar y de pareja. Y este es un asunto que llega siempre, pues ese es el enfoque con el que yo trabajo. Y, y es muy, muy reconfortante cuando la familia entiende que esto va más allá del tema del temperamento, del tema de los errores, de la comunicación, del rencor. No, esto es algo que va más al fondo y que permite pues cambiar las cosas muy desde la médula, ¿cierto? Entonces ha sido en verdad un enfoque revelador pues en mi práctica como terapeuta en los últimos años y también en lo personal, pues, por supuesto, porque es entender de qué están hechas las relaciones de uno, ¿cierto? Sí, pues Carlos, nuevamente gracias. La verdad es que sí quería como romper un poco esos mitos que hay alrededor de este tema por todo lado, casi que viendo al apego Sí, como el enemigo. Eh, pues digamos, me gusta mucho que pues en realidad sí, sí, pues digamos, por fin haya podido encontrar a alguien que sí estuviera formado en este tema de apego, porque sí, como tú dices, es un tema bastante complejo, como para aterrizarlo para las familias. Entonces, gracias por la generosidad de estar acá con nosotros y, pues, como te dije la vez con todo pasada, gusto, acá, Gina, a ti por la invitación. Muchas gracias. pues, bienvenido acá siempre y yo igual acá abajo les dejo el contacto de Carlos para que vayan y lo sigan y le escriban a ver, digamos, si pueden en algún momento que necesiten consultarle de este tema. No importa cómo esté el apego con sus hijos hasta ahora, digamos que es algo que se puede trabajar. Lo que yo les digo siempre, la idea es ser consciente de cómo están las cosas en la crianza para poder transformarlas. Entonces, para eso están estos espacios. Compártanlo, suscríbanse y dejen sus comentarios o sus experiencias, preguntas que tengan de este tema, que han escuchado ustedes del apego. También sería bueno saber si tal vez toda la fama que le han hecho por ahí no es tan mala. También sería muy alentador para mí. Eh, pues Sí, nada, sí, sí. Carlos, muchas gracias, un abrazo enorme No, y a ti, a ti. agradezco mucho que hayas estado acá con nosotros. No, a ti muchísimas gracias, un abrazo y pues, espero pronto acompañarte de nuevo. Dina, un abrazo. Un abrazo, chao, Bueno, gracias. chao, que estés bien.